El tema energético es una cuestión que está permanentemente en el foco de la atención por diferentes motivos. En primer lugar, una relación primaria de las personas con el confort, la relación cotidiana de las personas con el factor de su desarrollo, de su prosperidad, la fuente de energía que provee el marco para la generación de industria, del pequeño negocio, de la zapatería, de la fábrica de hielo. Pero también está el otro lado, que es la energía como una especie de versus al desarrollo de un mundo cuidado, mejor cuidado. Vamos a hacer varios programas que tienen relación con energía en lo sucesivo, no todos los viernes, pero en lo sucesivo. Quisimos empezar esta serie de programación con la principal autoridad en la materia en Paraguay, como es el presidente de la ANDE. ¿Cómo estamos, Félix? Muy bien, don Augusto, y a todos los televidentes, un placer estar en tu programa. Bueno, gracias por venir a nuestro café y primero un tema de momento. Estamos ya llegando al invierno. ¿Cómo anda nuestra energía últimamente? No, realmente estamos muy bien. De hecho, todas las inversiones que se han realizado en los últimos tiempos está dando el fruto esperado. Lógicamente, siempre falta. Siempre tenemos que seguir con esta línea de las inversiones, principalmente en infraestructura eléctrica, tanto en transmisión como en distribución de energía eléctrica. Y eso está dando el resultado esperado. También en esta época la demanda baja totalmente, ¿verdad? En época de invierno, aproximadamente en un 40% se reduce. Eso te iba a preguntar, consumo. en relación a lo que podría ser. ¿Cuándo fue el pico en este último año? Fue en marzo, fue el 3 de marzo de este año. Sí. Llegamos a 5.122 megavatios de potencia, ¿verdad? En relación a ese pico, ¿cuál es el principal contraste? ¿Cuál es la principal depresión? No sabemos cuándo va a llegar todavía, porque el invierno Sí, falta, así mismo, varía mucho, pero llega hasta el 50% de la disminución en invierno, con relación al verano, ¿verdad? Porque eso es por la característica del consumo en Paraguay y también con las altas temperaturas, la demanda de energía eléctrica, o sea que las altas temperaturas, digamos, es el factor fundamental en el verano para el aumento del consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Y eso lógicamente da muchas señales. Por un lado, que la gente puede comprar para su aire acondicionado y existe más poder adquisitivo también. Los paraguayos ya podemos comprar más sistemas de refrigeración. Y dentro de eso hay una cuestión que siempre es difícil de conversar, como es el hábito de consumo, porque de pronto una crítica al hábito de consumo desde el sector oficial se ve mal, pero de cualquier manera sí se puede hablar, me parece, de esta especie de situaciones de crecimientos por fuera de lo orgánico, como por ejemplo agregar cosas a la casa, pero también en un ejemplo más macro, el tema de las criptomonedas, que estuvieron trabajando mucho, ¿no? Sí, así es. De hecho, tenemos que hablar del uso eficiente de energía eléctrica, porque no solamente beneficia al país la buena utilización de la energía eléctrica, beneficia al mundo, beneficia por sobre todas las cosas al cliente, al bolsillo de la gente, porque de repente no hay necesidad de instalar un sistema de refrigeración por encima de la capacidad, por encima de lo necesario, por un lado. Por otro lado, tenemos que tener la costumbre de apagar todas las luces, abrir la heladera cuando se va a necesitar solamente, utilizar la ducha eléctrica solamente en tiempo limitado, o lo necesario, mejor dicho, porque a mí no me gusta usar la palabra el uso racional. Uno tiene que usar lo que realmente es necesario. Pero sí, ese es un factor fundamental. O sea, pero también hay pequeñas exageraciones, como o sea, salgo a las 8 de la mañana de mi casa, pero dejo el aire prendido en mi dormitorio para que no se me caliente la habitación y vuelvo a las 4 de la tarde. No tiene sentido. O sea, porque finalmente el gasto de bolsillo es para la persona, ¿verdad? Así mismo, eso es muy importante. ¿A vos te parece que la gente vincula el funcionamiento de los aparatos y compañía con lo que significa en costo, o todavía falta aprender eso, digamos? Todavía falta aprender. Realmente nosotros disponibilizamos una herramienta tecnológica a los clientes
cuál es el app Mi Ande, donde el cliente puede realizar su propia lectura cada mes. La Ande le envía un mensaje de texto en su celular donde le indica cuál es la fecha que debe realizar la lectura y puede cargar en ese aplicativo, y esa es la información que se lleva en cuenta para la facturación correspondiente, ¿verdad? Y también tiene un simulador, es decir, un cliente puede simular su consumo como quiere. Te metes ahí todos tus aparatos. Puede hacer una simulación también en base al consumo real que está registrando el medidor, porque cada medidor también tiene su característica, entonces dependiendo, colocando el número de suministro le indica qué tipo de medidor tiene. Entonces el cliente, por ejemplo, puede realizar una simulación de cuánto ya está gastando en una semana. Entonces puede ir controlando semanalmente para que no haya una sorpresa en la facturación, y también puede ir comprobando que si desconectando un equipo, por ejemplo, que no es tan necesario, entonces va a notar que existe un ahorro importante en el consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Un poco más tarde en la entrevista, presidente, vamos a hablar del otro efecto distorsionador, como son, por ejemplo, la industria de criptominería clandestina. Porque esa es la que no puede, digamos, meterse dentro del cálculo, del presupuesto, digamos, ¿verdad? Pero quiero hablar generalmente de temas estructurales y de futuro, pero antes es imprescindible tener una línea de base de cómo estamos hoy. Y ahora vamos a ver también una gráfica, pero sobre esta gráfica quería en este momento que me hable sobre la disponibilidad de energía. ¿Cómo estamos en materia de disponibilidad de energía hoy? Sí. Primeramente quería contextualizar un poquitito y lo que dijiste en la introducción. Realmente un país no puede pensar en el desarrollo si no cuenta con energía suficiente, principalmente energía eléctrica en nuestro caso, ¿verdad? Es decir, la disponibilidad energética es sinónimo de desarrollo de un país. Por eso es muy importante el tema energético. Nosotros contamos con 8.760 megavatios de potencia nominal en la generación, ¿verdad? Esa es la disponibilidad energética, lo que corresponde a Paraguay, tanto en Itaipú, Yacyretá como Acaraí, de los cuales ya llegamos en el pico, como te decía, en marzo de este año a 5.122 megavatios de potencia. Es decir, estamos llegando un poquito más del 50% de la disponibilidad energética durante el pico de demanda, ¿verdad? ¿Cuál fue el uso máximo, decías? 5.122 megavatios de potencia, ¿verdad? Entonces, ya estamos por encima del 50% de nuestra disponibilidad nominal en generación, ¿verdad? ¿Y hay convencionalmente a nivel universal, digamos, alguna recomendación de cuál tiene que ser el margen que se mantenga? Y un 20%. Depende mucho eso también de las condiciones hidrológicas en nuestro caso, porque dependemos de un solo río. Por eso es muy importante la diversificación de la matriz de generación. Es decir, tenemos que tener diferentes tipos de fuentes a los efectos de complementarse uno al otro, ¿verdad? Pero para el caso hidroeléctrica, el caso de Paraguay, aproximadamente un 20% es recomendable que esté por encima de la máxima demanda, ¿verdad? Entonces, conste que citaste 3 enclaves que son hidroeléctricos y con eso sumamos 8.760, ¿verdad? Sí, así es. De cualquier manera hay que tener en cuenta, y no sé si eso tiene relevancia o no, otras formas de producción de energía, si todavía subsisten las formas de uso de leña y No, de hecho, y eso es justamente lo que estaba mencionando, por eso es importante la diversificación de la matriz de generación, ¿verdad? Y en eso estamos, ¿verdad? En estos días realmente se habló mucho del tema de generación, que posiblemente de aquí a algunos años ya vamos a estar utilizando todo lo que disponemos en las binacionales y Acaraí, y eso es así. Entonces es el momento de comenzar a diversificar la matriz de generación con otro tipo de fuente de generación, justamente, ¿verdad? Y en esa línea nosotros, don Augusto, estamos en este momento trabajando con todas las instituciones afectadas en equipo con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Minas y Energía, con el Ministerio de Industria y Comercio, que es muy importante considerando que la meta de este gobierno es la industrialización de nuestro país. Entonces es fundamental que la pata del ministerio
digamos, de industria y comercio esté, digamos, interviniendo o aportando para la planificación del sistema eléctrico paraguayo. Indudablemente. Sí. Quiero volver después a ese tema, pues me parece fascinante hablar de los proyectos que existen de futuro. Sí. Ahora, sos una persona que tiene el privilegio de haber vivido, digamos, diferentes procesos, tanto constitucionales como técnicos en la ANDE, y quería preguntarte, ¿cómo observas la historia del desarrollo de la ANDE en los últimos 20 años? ¿Cómo ha sido ese ciclo, te parece? Sí, inclusive podemos ir un poquito más atrás, ¿verdad? Mirando lo que es el Paraguay en sí. A partir del año 68, Paraguay se convirtió en pocos los países en el mundo que su fuente de generación es 100% limpia y renovable. Y tal vez único en el mundo donde además de ser... Eso fue con Acaraí. Con Acaraí en 1968 cuando entró en operación Acaraí, ¿verdad? Para tener una idea, cuando entró en operación la central Acaraí, la demanda de Paraguay llegaba a 10 megavatios de potencia y Acaraí entró con 90, es decir, 9 a 10 veces más en esa época, ¿verdad? Entonces, realmente fue una decisión muy importante en esa época también del ingeniero de Bernardi, donde construyó una central 9 a 10 veces más que la demanda en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso también se llegó a un acuerdo con Argentina y Brasil. Hasta ahora estamos vendiendo de Acaraí a Argentina, una pequeña parte de Acaraí, y la otra parte que se vendía a Copel de Brasil, eso se desactivó por problemas técnicos y por cambio de la estructura organizacional del sistema eléctrico brasileño. Lo que te quiero decir nomás, a partir del año 68 el Paraguay entró, digamos, como único país en el mundo de tener energía limpia, renovable y firme. Una precisión nomás. Simplemente para terminar esa parte, Augusto, me gustaría hablar qué significa firme. Porque hoy en día llegan algunos países como Costa Rica, por ejemplo, al 100% de generación de energía limpia y renovable, pero no firme. Entonces existen energía renovable con generación intermitente y ese tiene sus problemas técnicos, ¿verdad? Entonces necesita otro tipo de tratamiento. Pero Paraguay es el único país en el mundo que cuenta con energía limpia, renovable y firme a la vez. Perfecto. Como Acaraí pocas veces es noticia, nomás quería esta precisión. Este es un sistema hidroeléctrico administrado directamente por la ANDE, ¿verdad? Allí no hay un consejo como... No. Es una unidad administrativa de la ANDE. Así es. Quiero seguir ese camino. Después, en el tiempo, digamos, pensemos en el 89, que fue la transición. ¿Qué hitos se fueron dando? ¿Cómo se fue consolidando este proceso del funcionamiento del sistema eléctrico? Sí, realmente uno de los que nosotros consideramos crítico realmente fue la falta de inversión en el área de transmisión y distribución de energía eléctrica. Podemos observar en el gráfico que hasta el año 2008 aproximadamente las inversiones eran muy bajas, ¿verdad? Posteriormente se mejoró esas inversiones. Hemos recuperado, digamos, la inversión en el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, pero en los últimos tiempos estamos llegando a unos $300 millones de inversión en forma anual. Eso hace que realmente podamos estar mucho mejor hoy en día en la calidad de servicio y también gracias a esa infraestructura también se pudo instalar estas grandes instalaciones de criptominería. Para tener una idea, Augusto, el año pasado tuvimos un aumento de consumo de energía eléctrica de 18%, ¿verdad? Único en el mundo. Es decir, 18% es el aumento de consumo en un solo año. Eso es un contraste muy grande. Así mismo, para cualquier país, 20% no conseguís fácilmente, digamos. Y eso significa, realmente para mí eso es algo muy importante porque emite, digamos, dos mensajes. Por un lado, que el gobierno del Paraguay está apostando a la utilización de nuestra energía en el mercado interno. Ahora, siempre se dijo, ¿por qué no usamos nuestra energía? Bueno, ahora se está usando, ¿no es cierto?
Y por otro lado también el mensaje es que realmente nosotros estamos preparados para recibir grandes inversiones, para grandes instalaciones de consumo en Paraguay. Dijiste 300 millones de dólares. Sí. ¿Esa inversión es una buena inversión, pero es óptima o se tendría que apostar a más? Tenemos que apostar a más. Nosotros este año estamos trabajando, haciendo lo máximo posible para superar ese monto, ¿verdad? Entonces, la inversión tiene que ser continua. Principalmente para poder ejecutar las obras previstas en el Plan Maestro de la ANDE. La ANDE es una de las pocas instituciones, y con mucho orgullo digo, que tiene una planificación bien definida. Es decir, tiene una planificación a corto, mediano y largo plazo. La planificación que hace para transmisión, que hacemos para transmisión y distribución de energía eléctrica es con un horizonte de 10 años y en generación, que también ya incluimos, porque anteriormente no se hablaba de nuevas fuentes de generación, es con un horizonte de 20 años. Es decir, hasta el año 2043 tenemos la planificación de generación de energía eléctrica. Félix, explícame un poquito. Sí. Yo soy un ciudadano que no es que no sepa, sino no tengo luego que ocuparnos en saber en detalles. Sí. Lo que yo sé es que Paraguay tiene una represa, tiene varias represas, tiene 3 por lo menos, y que desde ahí viene la energía eléctrica que me llega por el medidor que tengo en casa. Visto desde ahí parece la cosa mucho más sencilla. Sin embargo, visto desde la estructura del costo, la aplicación de estos 300 millones de dólares, me gustaría mucho que te detengas a explicar que la ANDE es también generaciones, también transmisiones, también mantenimiento. ¿Cómo está estructurado el costo de la ANDE? Sí, primeramente para poder definir una tarifa adecuada, para poder tener los recursos necesarios, para poder ejecutar todas esas obras que está mencionando, primeramente la ANDE adquiere o compra energía en dólares desde Itaipú y en Yacyretá. El primer costo, el costo de generación. El segundo costo... Perdón, no es que vos te vas y retirás la energía y decís, con esto me quedo yo y el resto le venden a los argentinos y a los... No, tenemos que pagar. Claro, es un contrato. Y es el principal costo de la ANDE, el tema de la compra de potencia, en este caso Itaipú, y compra de energía de Yacyretá, ¿verdad? Por otro lado, no podemos quedarnos ahí, tenemos que transportar, es decir, no podemos comprar y dejar ahí. Entonces se transporta a través de las líneas de transmisión, para poder llegar a los centros de consumo. Y en Paraguay el 60% del consumo se registra en Asunción y área metropolitana, ¿verdad? Incluyendo Bajo Chaco, que sería Villa Ayes, parte del departamento central, parte de Cordillera y parte de Paraguarí, que nosotros le llamamos el sistema metropolitano, ¿verdad? Entonces se consume el 60%. Entonces necesitamos transportar más de 300 kilómetros esa energía y para eso tenemos que construir línea de transmisión, ¿verdad? Dos cositas, por un lado, presidente. Y para llegar solamente transmisión. Después quiero seguir. Solamente transmisión, por eso nomás te interrumpo. Yo recuerdo que hace 20 años era un debate crítico el tema de la transmisión. Y todo el mundo decía, tenemos mucha energía, pero no hay sistema. Y después también recuerdo que hubo avances, hubo hitos importantes. Ahí es la primera pregunta. ¿Cuánto más camino hay que recorrer en materia de mejorar el sistema de transmisión? Me parece súper interesante tu consulta. Actualmente tenemos una línea de transmisión de 500 kV desde Itaipú hasta Villa Ayes, otra línea desde Yacyretá hasta Villa Ayes, pasando por Valenzuela, que recientemente inauguramos esa subestación, y también 2 líneas de transmisión de 500 kV desde Itaipú hasta la subestación Iguazú, que queda en la localidad de Iguazú. En este momento está en proceso de construcción 2 líneas, es decir, una línea con doble terna que le llamamos desde Iguazú para poder llegar hasta Valenzuela. Entonces está en proceso de ejecución, se inició recientemente con una inversión de 99 millones de dólares, ¿verdad? Y también ya tenemos, porque el sistema eléctrico necesita de planificación con mucha anticipación, ¿verdad? Porque el proceso es bastante largo. Ya tenemos también un préstamo aprobado
ya aprobado en el Congreso Nacional y está en proceso de la preparación del pliego de base y condiciones para la construcción de la segunda línea de transmisión Itaipú-Villa Hayes. Y quedaría ya como en proceso... ¿Esa segunda línea es de Itaipú o de Yacyretá? De Itaipú a Villa Hayes, sería la segunda línea. Actualmente tenemos Itaipú y Yacyretá una línea, dos líneas de Itaipú hasta Iguazú y ahora la segunda línea, es decir, desde Itaipú hasta Villa Hayes. Es decir, desde Itaipú tienen que salir 4 líneas. Con esto se completa las líneas de transmisión de 500 kV desde Itaipú. ¿Cuál es el sentido estratégico que tiene elegir cuál es el centro de distribución? Por ejemplo, Villa Hayes. ¿Por qué Villa Hayes? Bueno, Villa Hayes porque está cerca de donde más se consume energía eléctrica, que es el sistema metropolitano. ¿Verdad? Entonces, desde Villa Hayes se redistribuye a través de líneas de transmisión también, pero con una tensión más baja, es decir, en 220 kV. O sea, que es decir, de Itaipú llega hasta Villa Hayes en 500 kV, de Villa Hayes se redistribuye en área de Asunción y metropolitano, del sistema metropolitano en 220.000 voltios, es decir, 220 kV, y después se va transformando a través de las subestaciones, ¿verdad? Entonces, son obras muy importantes que se está construyendo en este momento y también en el proyecto de construcción. Este componente de transmisión, ¿qué lugar ocupa en la torta de la inversión general? Decía antes que la compra era el principal costo, ¿no? Entre transmisión y distribución de energía eléctrica, entre los dos, un 60% es de transmisión y un 40% es en distribución de energía eléctrica, que es algo que teníamos muchos problemas también para llegar a las casas. Es decir, al terminar de transportar, están las subestaciones, ¿verdad? Y de las subestaciones salen las líneas de distribución que son en 23 kV, ¿verdad? Esas son las líneas que se van en los barrios, ¿verdad? Y posteriormente en los barrios están los transformadores de distribución, ¿verdad? Esos transformadores sale una tensión de 380 voltios en trifásico y 220 voltios en monofásico. Es lo que llegan en las casas. Ok. Así es. ¿Y ahí se acaban los gastos de la ANDE? ¿O hay no, otros? ahí es solamente en infraestructura. O sea que tenemos compra de energía, tenemos que transportar, tenemos que transformar a través de las subestaciones y posteriormente se distribuye para llegar hasta las casas. Pero todo el sistema eléctrico necesita de un mantenimiento adecuado, preventivo y constante, ¿verdad? O sea, el sistema de mantenimiento es fundamental en el sistema eléctrico, ¿verdad? En cualquier sistema eléctrico, ¿verdad? La misma cosa en la casa, si va aumentando más electrodoméstico, es necesario que se cambien los conductores, hay que colocar conductores más gruesos, tenemos que cambiar las llaves termomagnéticas para que no actúe o no caiga las llaves, y la misma cosa en la ANDE por a nivel macro, digamos, a nivel del sistema de transmisión y distribución, y el mantenimiento es fundamental, ¿verdad? Lógicamente hay que mantener toda la estructura, por eso otro de los factores importantes es el tema de administración, operación y mantenimiento de la empresa ANDE, ¿verdad? En este caso. Me parece importante hablar de esto porque, si bien a mí me parece que es una actitud siempre razonable, ser críticos, digamos, con todo y también con la factura de la ANDE, me parece interesante derrotar algunos preconceptos históricos como que la energía de las represas es una energía gratuita para el consumo del Estado, digamos, ¿no? Y infinito. ¿Cómo va a pasar eso si nosotros tenemos energía gratis? No es gratis la energía. Es imposible, no es gratis, así como estaba explicando. ¿Cuánto entonces cuesta todo esto que mencionabas hoy en día, hoy, digamos? Bueno, esos son los 300 millones. Los 300 millones es la inversión que hacemos para poder acompañar ese crecimiento y mejorar la calidad de servicio, porque teníamos muchas obras rezagadas. Entonces, esos 300 millones que estamos invirtiendo es para poder mejorar la calidad de servicio, tener la disponibilidad de potencia en diferentes lugares del país, en los diferentes rincones del país, porque el Paraguay
también es uno de los pocos países que llega a más del 99% de cobertura de energía eléctrica. 99. Más del 99% está por un 99.5% de cobertura de energía eléctrica. Es decir, estamos entre los países de mayor cobertura de energía eléctrica en la región. Eso es algo muy importante. Ahí entran muchas obras que se ejecutan sin tener el retorno financiero. Claro. Por ejemplo, a Pozo Hondo recientemente llegamos con una inversión de 20.000 millones de guaraníes en distribución, y en el momento había 100 casas de consumo muy bajo. Pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Ahí también el rol de la ANDE es muy importante. Eso es soberanía energética, ¿no? Eso es soberanía energética. O sea, la soberanía no solamente se traduce en lo que se hace para afuera de las fronteras. Sí, definitivamente. También tenemos que hablar de la evolución del consumo, probablemente, Félix. O sea, Sí, ¿qué se puede decir sobre...? Ahí sí te quiero pedir 20 años para no hacer un esfuerzo muy grande. Sí. ¿Cómo fue cambiando la evolución del consumo a hoy? Sí. Paraguay realmente es un país donde el consumo de energía eléctrica está creciendo mucho. Es la más alta de la región. En promedio, el consumo de energía eléctrica, sin la llegada de estas grandes instalaciones de criptominería, es de 6.5% de forma anual, ¿verdad? Es el promedio de aumento de consumo en Paraguay, ¿verdad? Como te decía, en los últimos 4 años el promedio llega a 9%, y el año pasado llegamos a 18% de aumento de consumo de energía eléctrica, ¿verdad? De hecho, estas inversiones que se realiza en criptominería representa hoy en día y vamos un 750 megavatios de potencia de demanda. Y vamos a llegar para este fin de año a 1 giga, es decir, 1000 megavatios de potencia de demanda en esta actividad. ¿Y eso qué supondría en porcentajes, así como estabas mencionando, 20% más? ¿Ahora cuánto sería? No, eso que te dije, ya está contemplado este consumo. Y también, por otro lado, es muy importante mencionar de que para el país, para la ANDE, este tema de la criptominería es una ventana de oportunidad, ¿verdad? Porque es una tarifa especial, ellos pagan más que todos nosotros, la tarifa está en dólares. Y también tiene en el contrato está previsto si existe necesidad de que ellos salgan o desconecten, porque va a haber en un momento dado un pico de consumo y va a comprometer el funcionamiento normal del sistema eléctrico, entonces ellos tienen que desconectar. Es decir, nosotros en el contrato está previsto, le avisamos 10 minutos antes y le decimos desconecten ahora, y ellos están obligados a desconectar hasta el 90%. Si no lo hacen, nosotros le hacemos de un centro de operación, ¿verdad? Entonces, es una actividad bastante interesante y reglada. Y muy importante para la ANDE, porque es un ingreso demasiado importante le está dando, por un lado. Y por otro lado, también todos estos contratos, a los efectos de no comprometer, digamos, la generación a largo plazo. Estos contratos terminan el 31 de diciembre del año 2027. Quería hacer una precisión nada más para ver si estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo tus datos. Incorporando este 20%, todavía a fuer y a cuenta de crecimiento tenemos un 50% de remanente casi de nuestra capacidad de potencia. 8.760. Así es. O sea que nosotros tenemos que tener una holgura, digamos, una reserva de 20%, es recomendable. La demanda, la capacidad de generación tiene que estar por encima de esa demanda, ¿verdad? Igual estamos hablando del presente. No estamos hablando del futuro, que es un poco más comprometido seguramente. Pero vamos a llegar a eso. Sí. Quiero, dentro de ese mirar el futuro ya, quiero salir antes de eso hablando del sistema justamente de criptomonedas, porque es bastante polémico, porque tiene relación esa polémica esencialmente al funcionamiento de plantas y granjas clandestinas de criptomonería, monedas. Hace unos días publicó un gran trabajo de investigación el diario El País de España, ¿verdad? Al respecto a una experiencia en una comunidad de Guairá. O sea que Paraguay es noticia al respecto de esta industria en todo el mundo hoy en día.
Pero esta industria tiene dos hemisferios, un hemisferio legal y un hemisferio que es ilegal. Ustedes están en una campaña por combatir este hemisferio. No sé si es rotundamente exitosa, si hay todavía camino por hacer. ¿Cómo va esa lucha? Nosotros creemos que le vencimos a ellos, principalmente a los que estaban trabajando en forma ilegal en base a los datos y la reducción de pérdida, eso nos dice. De hecho, existen todavía, estoy seguro que existen por ahí, pero de menor escala, ¿verdad? De hecho, hemos realizado muchísimas intervenciones, hemos desconectado más de 150 megavatios de potencia de conexiones irregulares, hemos incautado más de 12.000 máquinas, ¿verdad? Y esa lucha constante con el apoyo de todos los sectores, el Ministerio Público, la Policía Nacional, con los técnicos especializados en la ANDE, la incorporación tecnológica, pudimos obtener el resultado esperado. Y también además de esta lucha frontal a las conexiones directas por esta actividad, también el año pasado se pudo modificar el Código Penal, el artículo 173 del Código Penal, donde aumenta la expectativa de pena de libertad de 3 a 10 años y la incautación total de todas las máquinas utilizadas para el efecto. Eso nos dio un resultado positivo. Prueba de ello es que las pérdidas hemos reducido en un 2% el año pasado con todas estas luchas, digamos, contra estas conexiones irregulares. Prácticamente esos terminaron, la parte ilegal, pero sí la parte legal ha aumentado bastante. Como te decía, el año pasado nosotros cerramos con 430 megavatios de demanda. A esta altura ya estamos con más de 750 megavatios de demanda y vamos a llegar al final de este año a 1.000 megavatios de demanda por esta actividad, ¿verdad? Realmente, para tener una idea, hace cuestión de un mes atrás inauguramos una de las obras más importantes del sistema eléctrico paraguayo, cual es la subestación Valenzuela, justamente con el señor presidente Santiago Peña y otras autoridades estábamos inaugurando esa obra tan importante. Y en esa zona, al entrar en servicio, hoy ya se tiene una demanda de 300 megavatios de criptominería, porque al iniciar esa subestación, estos inversionistas también empezaron sus inversiones en la construcción de su propia subestación, las instalaciones. Entonces entró en servicio esa subestación y ya entraron también seguidamente estas instalaciones tan importantes. Y, o sea, se plantea que en el futuro sigan instalándose estas industrias, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos un decreto del Poder Ejecutivo que va esta actividad hasta el 31 de diciembre del año 2027. Porque en realidad no es lo que el gobierno quiere, o sea que de hecho no es digamos, una actividad ideal, porque al final lo que tenemos y lo que se está buscando es que haya más instalaciones que pueda generar mano de obra intensiva. O sea, mientras tanto se aplica el remanente que existe. Así mismo, o sea que tenemos infraestructura, tenemos energía, entonces ¿por qué no utilizar, digamos, esa energía para esta actividad que de alguna u otra manera pagan impuestos? Sí. Una de las empresas, por ejemplo, en estos días estaba mencionando que ella pagó impuestos por más de 35 millones de dólares. Justamente el señor presidente, cuando se fue a Valenzuela para la inauguración, o sea que el ítem más importante es el pago de impuestos, evidentemente, aparte también de la compra de energía, porque la compra de energía finalmente lo ideal es que lo vendas a una industria que emplea a mucha gente. Sí, y eso es lo ideal. Pero mientras tanto hay compra de energía y también hay pago de impuestos. Y también en esas instalaciones que visitamos con el señor presidente, al lado de la estación Valenzuela, genera 300 puestos de trabajo. Está trabajando, así es. Interesante también. Reitero, no es lo ideal. Ahora, ¿cómo funciona? Porque mucha gente recibió la información al respecto de un comentario que hizo el secretario Rubio en Estados Unidos. Y bueno, se generó un gran debate. ¿Cómo es que funcionaría un sistema así y qué demanda tiene de uso de energía? Hablo de inteligencia artificial.
Realmente nosotros desde el sector eléctrico paraguayo festejamos esa declaración del secretario de Estado de Estados Unidos. Y realmente en ese contexto nosotros valoramos mucho lo que está realizando el señor presidente de visibilizar a nivel internacional nuestro país. Porque nosotros siempre decíamos, entre los colegas del sector eléctrico decíamos, pero ¿por qué al Paraguay no se le conoce por su activo más importante, cuál es la energía limpia y renovable, que se busca en el mundo, cómo llegar a 30-40% y nosotros tenemos 100%? Entonces, para mí algo demasiado importante esa declaración, y reitero, es el resultado del trabajo que está haciendo el señor presidente a nivel internacional, y nosotros vimos con buenos ojos. Por un lado es un desafío, y por otro lado también es la forma de aprovechar nuestra energía que no estamos utilizando, ¿verdad? Y nosotros, siempre me preguntan, ¿y estamos en condiciones de que vengan estas grandes instalaciones para inteligencia artificial? Y nosotros demostramos con hechos. Porque tener un aumento de consumo en 18% en un año significa que nosotros estamos preparados. Entonces estamos preparados a recibir aún más ese tipo de inversionistas. No hay todavía plazos, ideas de plazos. No, de hecho recibimos en estos días de hecho a diario estamos recibiendo un inversionista americano donde firmamos un memorando de entendimiento para poder ya realizar un análisis técnico de la posibilidad que se instale en Paraguay. Quiero hablar ahora sobre un tema clave, Félix. Sí. ¿Hace cuánto estás en la ANDE? ¿Hace cuánto trabajas en la ANDE? Ese no es el tema clave que quiero hablar. Después quiero preguntar. Bueno, y en estos días estamos analizando así con unos colegas y haciendo las cuentas. Hace 29 años. 29, hace 30 años. Sí, o sea, conoces la institución como pocos. Y estuve casi en todos los sectores de la ANDE. Sí. El punto clave del futuro, evidentemente, es la diversificación, ¿verdad? O sea, nadie duda que ese es el gran desafío. Sí. Y nadie duda también que probablemente el tiempo pasa y el tiempo que pasa no se recupera sobre el tema. Yo quiero repasar algunas alternativas que se escuchan y vos me contarás si existen otras. Por ejemplo, últimamente, como para mí lo más novedoso es la idea de la construcción de pequeñas represas. ¿Eso qué factibilidad tiene y cómo funcionaría? Bueno, como te decía, la ANDE tiene un plan maestro con una proyección hasta el año 2043, la necesidad de aumento en generación, ¿verdad? Y en ese contexto tenemos 5 alternativas, ¿verdad? La alternativa A y B, que yo le llamo la soberana, es decir, depende solamente de Paraguay y de nadie más. Es decir, y en la alternativa A, por ejemplo, apostamos fuertemente en la generación a través de la planta fotovoltaica, es decir, solar. Por otro lado, las pequeñas centrales hidroeléctricas que está mencionando y también bancos de baterías, ¿verdad? En la alternativa B sería la misma la alternativa A, pero incorporando una tecnología del sistema de bombeo, principalmente para la utilización en horario pico de carga, ¿verdad? Y la alternativa D y C sería con la incorporación de las centrales binacionales, que no tenemos que descartar, ¿verdad? Argentina, la última conversación que nosotros tuvimos, aprovechando la ida a la Argentina para la firma del acuerdo de Yacyretá, tuvimos conversaciones con las autoridades energéticas de Argentina, donde ellos están muy interesados en avanzar en esos proyectos binacionales, entonces tenemos que avanzar en ese tema. Entonces existe también esa posibilidad, pero un poquito más largo plazo. ¿La compra total de la energía? No, significa avanzar en la construcción del Itatita, por ejemplo. A eso quiero llegar. Quiero terminar con las pequeñas hidroeléctricas. Sí. ¿Hay ideas de enclaves donde o todavía es temprano para pensar? ¿No se pensó aún en eso? ¿En qué zonas? Se pensó. Tenemos identificado, nosotros tenemos identificado 19 lugares ya bien definidos donde podemos construir esa pequeña central hidroeléctrica, que existe una ley del año 2006, pero nunca se pudo realmente implementar por varios motivos, y ahora se modificó esa ley y está en proceso de reglamentación para que nosotros podamos en breve proyectar la construcción de esas pequeñas centrales. ¿Esas pequeñas centrales serían tributarias del sistema nacional o quedaría a nivel regional? No, nacional. Solamente, por eso te decía que son proyectos, digamos, que dependen solamente de Paraguay. Entonces,
estaría aproximadamente unos 800 megavatios. No es tan importante, no es tan grande, pero importante para el país, ¿verdad? Y el tema de la generación fotovoltaica o de la energía solar para mí es muy importante, porque es lo que tenemos mucha potencialidad y tenemos un espacio muy grande de crecimiento, porque tenemos Itaipú y Yacyretá que son, te decía, además de generar energía limpia y renovable, también es firme. Entonces, para la generación intermitente, que son la solar, eólica, necesita de un respaldo firme. Y ahí está Itaipú y Yacyretá. Por eso tenemos un espacio muy grande para crecer en este ámbito. Hablemos de proyectos históricos como aquellos que se han pensado en toda la cuenca del Paraná, desde Posadas. Nunca me olvido que la comunidad posadeña una vez rechazó la idea, ¿no? De Corpus. Y después llegaríamos hasta la zona de Ñembucú, el río Paraná, ¿verdad? ¿Cómo están esos planes? Y justamente te estaba comentando que aprovechando que estuvimos con las autoridades de Yacyretá, conversando con las autoridades del sector energético de Argentina, ellos están muy interesados en continuar en esos proyectos, ¿verdad? De hecho, para la construcción de Corpus tiene que haber hay un plebiscito en contra del lado argentino, entonces ellos esa parte tienen que resolver primeramente Argentina, pero Itatí Itacorá no. Corpus es más grande que el proyecto Itatí Itacorá. Más grande. Lo de Itatí Itacorá es agua abajo de Yacyretá con una potencia proyectada de 1.600 megavatios. Es muy importante, ¿verdad? Entonces, eso sí está contemplado en el tratado de Yacyretá. Es decir, no hay necesidad ni un nuevo tratado para poder pensar en la construcción de Itatí Itacorá. Itacorá, sí, el lado argentino y el paraguayo. Entonces, esos proyectos vamos a seguir conversando. En ningún momento eso se descarta. Es muy importante porque al final de todos los proyectos, lo más conveniente es la construcción de las grandes centrales hidroeléctricas. Pero también es muy importante la diversificación de la materia de generación, porque depender de una sola cuenca del río también tiene su riesgo cuando existe un problema hidrológico, entonces le afecta a la generación en su totalidad, ¿verdad? Entonces, independientemente de esas centrales hidroeléctricas, si es que avanzamos y si se ejecuta, también la diversificación de la materia de generación es fundamental. Es decir, nosotros, independientemente de esas posibilidades de continuar o no, internamente nosotros ya tenemos la decisión firme, el gobierno del Paraguay ya tiene la decisión firme de avanzar en la construcción de las plantas fotovoltaicas o solares, donde tenemos como meta este año sacar la primera licitación de 140 megavatios para el Chaco paraguayo. Ahora, Félix, si por algún motivo no cambiamos esta matriz, ¿cuándo es el tiempo de crisis? Si no se cambia, si no se diversifica, si no se innova, si no se potencia. ¿Cuándo entramos en crisis? No vamos a entrar en crisis. Sí, pero digamos que... Pero no puede existir eso, Augusto. ¿Por qué? Porque la ANDE siempre proyectó en su plan maestro, incorporaba transmisión y distribución. Porque nos necesitaba de fuente de generación nueva. Ahora ya está en el plan maestro de la ANDE generación, o sea que además de transmisión, distribución, también en generación se tiene que ejecutar sí o sí. No puede un país dejar de invertir en nuevas fuentes de generación. Es decir, como si fuera a decirte, ¿sabes qué? Vamos a dejar de construir las nuevas líneas de transmisión. Es decir, no podemos llegar a eso. Lo que pasa es que ahora sí tenemos que incorporar, reitero, además de transmisión, de distribución, también nuevas fuentes de generación. Respondiendo a tu consulta, de que las fuente de generación existente hoy en día, o sea que la generación existente hoy en día, si continúa con este ritmo de crecimiento, estaríamos entre 2030 y 2033, reitero, en ese periodo. Estaríamos ya utilizando todo lo existente. Por eso es que desde ahora... O sea, no nos va a sobrar el 20% ahí. Si no multiplicamos nuestra capacidad de producción, ¿verdad? No, de hecho se considera siempre, digamos, una pequeña holgura para poder realizar esas proyecciones, ¿verdad? Pero reitero, no es porque vamos a consumir todo lo que tenemos, vamos a llegar
a una situación, tenemos que ejecutar, lógicamente, las obras. Para eso está en el plan maestro y un país no puede dejar de ejecutar esa obra de nueva fuente de generación. Félix Sosa, muchísimas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias, realmente a usted un gusto por la invitación y a las órdenes de siempre. Muchas gracias.